Hay un poema hermoso de José Santos Chocano que dice: hace ya 10 años que recorro el mundo, he vivido poco, he viajado mucho. Esto nos lleva a sentir nostalgia muchas veces, y ese es el tema precisamente del que vamos a hablar, la migración y la nostalgia. Y para eso tenemos a un invitado, él es Javier Protzel, es sociólogo, investigador y profesor de la Universidad de Lima. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La nostalgia provinciana también dicen, ¿no? Muchos han migrado hacia Lima y algunos migran hacia afuera del país. Estamos también con Cintia Díaz, que es psicóloga social. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Bueno, este es un tema realmente muy bonito y muy conmovedor también, ¿no? Para todas las personas que hemos tenido, incluida yo, la oportunidad de vivir fuera, la añoranza que se siente para lo que es nuestro país. Ahora, como dije al inicio de la presentación del programa, no es necesario de repente irse tan lejos, porque dentro de nuestro país vivimos realidades diferentes, ¿no? Somos pluriculturales, entonces es añorar, ¿no? Que de repente la comidita, sobre todo los peruanos que siempre nos identificamos por ese tema, ¿verdad? Sí, quizá las épocas más intensas de nostalgia ya han pasado, porque ya los periodos dentro del Perú de migración interna han comenzado a disminuir. Primer factor. El segundo factor es que el alejamiento y la ausencia se sienten muchísimo menos, lo cual es una verdadera revolución. Uno puede hablar prácticamente gratis por teléfono todo el día. Hoy en día, ¿no? Ahora, uno puede chatear, uno puede enviar y recibir dinero, etcétera. Entonces, esto ha cambiado totalmente. Más bien, las categorías de nostalgia se siguen aplicando un poco con visiones del pasado. Yo, en ese sentido, no sería, digamos, tan romántico. Yo creo que los periodos más intensos del sentimiento de ausencia corresponden a otras épocas, tanto en el plano de la humanidad como en el plano de la historia del Perú, sin que, de todas maneras, deje de haber en este momento necesariamente una añoranza del lugar que uno ha dejado, ¿no? Pero sí o sí debe ocurrir, y debe ser muy fuerte también la nostalgia que tienen los compatriotas que están fuera, sí, y llevan años y muchos imposibilitados de regresar, porque no pueden, por cuestión de papeleo, trámites, no pueden regresar. Entonces, el escuchar el himno nacional o el escuchar el plato bandera, el ceviche, empiezan a sentir añoranza. Claro, de todas maneras, por ejemplo, se ha encontrado muchas veces que hay diferentes cambios en los estados afectivos, más aún durante el primer año de migración. Durante, por ejemplo, los primeros 3 meses tenemos mucha euforia, muchas ganas de conocer cuál es el nuevo lugar en el que me voy a establecer, qué lugar donde estoy, conocerlo. Luego hay más bien un bajón, ¿no? Que es un cambio más bien de afectos negativos, de añoranzas, son mucho más pronunciadas estas añoranzas. Y luego más bien llega un estado, digamos, de adaptación, de más bien es empezar a entablarme ya en el lugar en el que estoy, saber que he migrado y que extraño a mi familia, pero estoy cumpliendo ciertas metas que me he establecido desde un momento de la migración. Entonces, ese tipo de elaboraciones a nivel de estados emocionales y afectivos y cognitivos pueden ayudar a que la persona de alguna manera le dé la cambio a esa página, ese lado negativo de la migración. Ahora, hay también una serie de símbolos de la identidad propia que uno carga consigo, que en cierto modo se iluminan más estando fuera, ¿no? La gente que no era precisamente aficionada a la música criolla, está en otro lado, está en Paterson, New York, escucha más música criolla. Una persona que no come por lo general, no sé, un rocoto arequipeño, se va a comer un rocoto arequipeño. Eso se intensifica en las colonias peruanas. Pero aquí hay que decir otra cosa. Cuando uno piensa en la inmigración o en la emigración, que no es un fenómeno que sea únicamente individual, es casi siempre colectivo. Entonces es una comunidad a la que se va, que es lo que ocurrió con Lima, con el interior del país y con Lima, entre fin de los 40 e incluso hasta ahora, pero a mucho menor escala. De manera que la gente cargaba consigo la migración interna, ¿no? Que la gente traía consigo no solamente sus costumbres, sus recuerdos, sino hasta sus patrones de construcción
sus comidas, incluso los enlaces que los mantenía con las ciudades de provincias para hacer negocios, ¿no? Otro gran motivo fue el terrorismo, ¿no? Que también originó mucha Por migración obligación, interna ¿no? Fue y una también La migración forzada. exacto, ¿no? En este caso una Sí, migración sí. forzada. Esto evidentemente a nivel emocional también genera, ¿no? mucho más expresión. Sí, hay algo que tiene que ver también con la educación, pienso yo. Digamos, las hornadas de inmigrantes que llegaron a Lima de la Sierra de los años, fin de los 40 hasta los 60 más o menos, eran por lo general de gente relativamente más educada, que había ahorrado, que tenía más capacidades para trabajar y para adaptarse a Lima. Mientras que a partir de los fin de los 60 más o menos, que las diferencias de productividad entre costa y sierra aumentaron, ahí comienza así a venir gente más pobre, que está, digamos, que es mucho más vulnerable culturalmente, o quizá sea más vulnerable psicológicamente y está menos organizada. A partir de los mediados de los 80, con la descampesinización que hay debida efectivamente al terrorismo, las cosas se ponen en cierto modo ófrica, porque el tejido social que se había elaborado en Lima, en las periferias de Lima, a partir de los años 60, se va descomponiendo, y lo va descomponiendo en buena parte el terrorismo, y en buena parte, valgan verdades, la hiperinflación de los años 80. Bueno, los años, efectivamente, si nos vamos mucho más allá, efectivamente, en los años 30 más o menos, en los 30, los 40, digamos, llegaban por barco más bien directamente hacia las ciudades de provincias, y había todo este intercambio comercial que era directo, o sea, no era a través de Lima, ¿no? Sin embargo, esto cambió, y lo que hizo también, otro motivo por el cual las personas tenían la necesidad de moverse de sus ciudades era porque en Lima efectivamente encontraban mucho más oportunidades para que sus hijos se eduquen, para incluso también para crecer ellos a nivel comercial, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera. Eso de los barcos es cierto, ¿no? Porque mucha gente que venía de fuera del Perú llegaba a puertos, por el sur llegaba a Islay, que es una ciudad que casi no existe ahora, y por el norte llegaba a Paita. Por ejemplo, Flora Tristán, cuando vino de Francia, llegó a Islay. Cantidad de migrantes ingleses que llegaron a Arequipa, llegaron a Islay también. ¿Por qué? Porque no había carretera. La carretera panamericana ha sido inaugurada en 1938, entre el 37 y el 39. Entonces, no se tenía que mover en barco, que era pues toda una aventura, pues tomar un barco con una cultura propia del ambiente de la navegación. Y toda la combinación que había con los locales con los que venían. Claro. Y se formaba, por eso que funciona esa frase que dice: el que no tiene denga tiene de mandinga, ¿no? Sí, sí. Eso es cierto. Y digamos, estas mezclas también han tenido una evolución bastante curiosa en el Perú. Fíjate, en el siglo XVII, alrededor del 40% de la población de Lima era afrodescendiente. En 1908, 1910, de la población de origen europeo, más de la mitad era italiana. Son cosas que... Entonces, todas estas mezclas tienen una historicidad que no sabemos hacia dónde nos de ahí vaya viene la a frase de Ricardo Palma, ¿no? Claro, tiene mandinga. Pero efectivamente, y también, bueno, la otra parte que queremos abordar es el tema efectivamente de la nostalgia, ¿no? No solamente, porque esta nostalgia también ha sido madre de una serie de expresiones, ¿no? Que podemos ver en nuestro país, o sea, a nivel musical, no sé, pues a nivel pictórico también, hay muchas expresiones magníficas, ¿no? Los colores. ¿Hay alguna información que ustedes tengan también sobre esto? Bueno, se pueden decir quizá, yo haría dos observaciones, una más artística y emotiva, que es, hay un vals que se llama Todos vuelven a la tierra que nacieron, que lo compuso César Miró, que fue un destacado periodista que vivió como 100 años, pero murió hace varios años, que es un vals muy emotivo, con el cual... interpretado magistralmente por Lucha Reyes, ¿no? Además, por Lucha Reyes, entre otros más, ¿no? Entonces, ese vals es una especie
de himno nacional de peruanos que viven fuera, ¿no? Yo he vivido fuera del Perú mucho tiempo y yo me emociono todavía mucho cuando lo escucho, ¿no? Y el poema de José Santos Chocano que cité también al inicio, también Bueno, habla de, digamos, del viajero. Sí, yo creo que también eso es lo primero que diría yo. Lo segundo es esto. Hay una profesora, en fin, antropóloga de la Universidad Católica, María Eugenia Ulfe, que tiene buenos trabajos sobre esto, en que los lazos de solidaridad, la cohesión afectiva que hay entre la gente que participó en invasiones en los años 60 y en los años 70, por los orígenes comunes que tenía, por los riesgos, por los esfuerzos que desplegaron, anudaron lazos muy fuertes, ¿no? Y como fue una época muy intensa, pasó a ser una época muy recordada. En cambio, las décadas que siguieron fueron décadas en las cuales se miraba más hacia adelante y se miraba relativamente menos hacia atrás. Entonces, en este trabajo que ella hace, ella ve estas diferencias que hay entre la época, digamos, del cerro, del camino terroso, ¿no? De la dificultad, de la falta de agua, en contraste con la época actual en que la vida es más cómoda, pero en cierto modo para algunos se vuelve más banal, ¿no? Desde tu ángulo, Cintia. Sí, bueno, Tú tienes yo una recordaba investigación mucho también, sobre ¿no? una investigación que realicé Sí. en migrantes justo de una comunidad muy alejada en Cusco, que es la comunidad, bueno, o sea, es un grupo de comunidades que agrupa una etnia que se denomina Quero, y los migrantes de esta comunidad establecidos en la ciudad del Cusco. Y algo que me mencionaban mucho y cómo ellos lograban, sobrepasar esta añoranza, era sobre todo las relaciones con la familia, ya sea con la pareja, o sea con los hijos, o sea simplemente con los paisanos con los cuales habían entablado lazos sumamente fuertes. Y lo interesante además es que no solamente al entablar estos lazos, hacía que ellos pudieran adquirir recursos como por ejemplo el trabajo, dinero, cosas que le pudieran prestar, hacían asociaciones de migrantes, ellos no tenían muy bien estructurado todo esto de la asociación, pero sí existen muchas de estas agrupaciones que de alguna manera pueden facilitar el poder acceder a ciertos recursos para poder satisfacer finalmente la necesidad que es la de migración. Encontraba, por ejemplo, que el hecho de la presencia, la simple presencia de poder contar con la familia más cercana, en especial con la pareja, ayudaba mucho a que pudieran sentir que la migración había tenido sentido, de que finalmente, a pesar de que extrañaban y se encontraban en un mundo totalmente distinto del cual ellos habían crecido, ya que en estas comunidades, bueno, las casas aún son de piedra, los techos de pajas hasta el día de hoy, y llegar a esta ciudad era como que llegar a un nuevo... gran cambio, un ¿no? Es gran cambio. Pero justamente cuando ya se hizo el gran cambio, muchos ya quieren volver y justamente de eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a regresar con Cuando piensas en volver. Ya volvemos.